Hola amigos, ¿cómo andan? Estamos un poco perdidos, bueno, temas de gripe, a todos nos pasa y creo que esta época, o en esta época no nos salvamos ninguno. Pero hoy quiero hablar de un tema futbolístico que está referido, por supuesto, a lo que vemos en la Liga Fútbol, ¿no? No es una crítica, sino más bien es algo que he venido observando y que además lo conversé hace unos días con un entrenador, me reservo el nombre obviamente, no tengo por qué exponerlo, pero tiene que ver con mucho de lo que también conversamos en este canal, que tiene que ver, déjame aquí ponerlo mejor, que tiene que ver con los espacios y el tiempo, ¿no? Y una de las cosas que vemos en el fútbol venezolano y que lo vemos en la selección también, es la ausencia de una conducta. A ver, la vemos esporádicamente, no voy a decir que no, pero no de manera sostenida en el tiempo. Es decir, no lo vemos como un recurso permanente. Y yo creo que en la selección tenemos jugadores para ello y también en el fútbol venezolano. Voy a dar nombres, por supuesto. Que es picar al vacío. Ese futbolista que permanentemente, cuando el equipo está avanzando, hace ese pique que rompe, hace ese pique que permitiría un pase entre líneas y que lo dejara de cara, no al gol, pero sí frente al portero. El gol, porque ya el gol es una circunstancia aparte. Y lo digo porque les voy a ser muy sincero. Esta mañana estaba viendo el partido del Barcelona en Corea del Sur. No me acuerdo el nombre del equipo, error mío. Y veía un par de jugadores que sostenidamente lo hacen. Ellos en la plantilla, por supuesto que tienen varios. Pero lo veía, por ejemplo, en este chico Fermín y lo veía, por supuesto, también en Ferran Torres, un futbolista muy discutido, pero que otorga eso. Otorga nada más y nada menos que la posibilidad de romper, de picar al espacio. Y cuando nosotros hablamos de tiempo y espacio, hablamos de la velocidad también a través de la cual podemos sacar provecho del tiempo que generamos desde que movemos la pelota y el espacio que también se genera precisamente por ello. Pero nos falta entender, o nos falta poner el dedo, poner atención en ese otro movimiento que es esa ruptura. Yo creo que en la selección venezolana lo tenemos, porque esto no es una exclusividad de los delanteros. Fíjense que les mencioné a un chico del Barça, Fermín, que es mediocampista. Y yo creo que cuando nosotros vemos la selección venezolana, la vino tinto, obviamente que esto lo puede hacer Yangel Herrera, lo puede hacer Telasco Segovia, por dar dos nombres. En su momento Salomón Rondón lo hacía, pero estamos hablando ya de un tema biológico, de un tema de edad, ¿no? Pero también para lograr esto tiene que existir un movimiento de la pelota, sostenerla. Y cuando digo movimiento de la pelota es que los pases sean rápidos, que los pases sean también que mezclen las distancias, etcétera, para que el rival haga este movimiento. Y una vez que el rival está haciendo este movimiento, van a aparecer esos espacios y más aún si tenemos futbolistas capaces de hacer esos enmarques de ruptura. En el fútbol venezolano no se puede. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque normalmente escuchamos, yo no voy a decir que están equivocados, no voy a caer en esa prepotencia ni en esa sentencia, pero escuchamos entrenadores que te dicen, no, es que el futbolista venezolano lo que le gusta es, o lo que se siente cómodo es precisamente correr, que se juegue de transiciones, esos pases largos. Yo digo que no, yo digo que no, es imposible que eso sea cierto. Digo yo, no es una verdad absoluta. Pero desde mi percepción es un reduccionismo, porque el futbolista venezolano es igual que el futbolista de cualquier otra parte. Dependiendo del caso tendrá más o menos habilidades. Pero es un futbolista que sabe jugar al fútbol, que entiende que esto se juega en un espacio, al cual si dejamos de apresurarlo tanto, todavía me queda algo de la gripe, si dejamos de apresurarlo en la búsqueda permanente de ese cambio de frente, de ese pelotazo, y dejamos que se relacione con la pelota, con los espacios y con sus compañeros de una manera más natural, nos vamos a dar cuenta rápidamente que lo puede hacer. Entonces, si logramos eso, tenemos que incidir en el futbolista que rompe, futbolista que va al espacio. ¿Y por qué digo incidir? Normalmente el futbolista, y esto casi que lo digo hasta cuando yo jugaba a nivel amateur, obviamente, yo jugaba de extremo. Y cuando a la cuarta ocasión no recibes el pase, te frustras. Es normal que te pase. Pero en tu mente
y sobre todo en los entrenadores que se lo transmiten a los jugadores, porque eso es lo que me pasaba a mí. No importa, sigue haciéndolo, que de 10 una te van a dar, o 2 te van a dar, y realmente te deja mano a mano con el arquero. Entonces, el picar al espacio tiene también ese optimismo dentro de sí, de que en algún momento dado ese pase va a llegar a ti. Yo recuerdo también en la etapa del Barcelona de Pep Guardiola, Pedro. ¿Se acuerdan? El jugador español Pedro, que también estuvo en la selección española, ganó Eurocopa, ganó Mundiales. Era eso, era un optimista del pase. Pero no porque él lo fuera a dar, sino porque sabía que en cualquier momento lo podía recibir. Y yo creo que ese es un perfil que en el fútbol venezolano tenemos que cultivar. Nosotros siempre hemos tenido jugadores rápidos. Si ustedes me preguntan, Diony Guerra, el primero que se me viene a la mente. Diony era, además de ser un optimista del pase, era un descarado. Un tipo que no le importaba nada y siempre iba a buscar al espacio. Siempre hacía ese pique, siempre hacía ese desmarque hacia la portería rival. Uy, mil gracias. Estoy aquí. A ver, no. Si quieres ponlo, ya yo confío. Estoy aquí en Quiero un Café, que me están haciendo un filtrado, que es una cosa. Olvídense de lo que han probado en cualquier otro lado. Este filtrado, que además es del Estado portuguesa. Mil gracias. Pero bueno, volviendo a Diony tenía esas cosas, ¿no? Y cuando digo Diony, también Ruber Morán. El pequeño Rondón era un poco más centroatacante, pero también lo sabía hacer. Cari Noriega lo hacía muy bien. Y les estoy hablando de delanteros de la selección que se formaron en el fútbol venezolano. Claro, ¿qué tenían ellos? Sobre todo ellos como protagonistas de un ciclo de la Vinotinto muy particular, que fue el que condujo Richard Páez. Tenían jugadores que le daban ese pase al vacío, que lo entendían, pero que además daban ese pase al vacío porque ya el equipo venía de alguna secuencia de pases, no tenía por qué ser de 30 pases, pero de alguna serie de pases que organizaban al equipo, que lo ordenaban, mejor dicho. Y yo no, estoy muy seguro de que la selección venezolana, y en el fútbol venezolano lo tenemos. Yo cuando he visto los últimos partidos del Deportivo La Guaira, tiene futbolistas para esos pases y seguramente trabaja mucho ese desmarque, ese futbolista que permanentemente esté atacando un espacio que no está siendo ocupado y que en algún momento dado puede ser utilizado. También es muy interesante observar que esa conducta convive permanentemente con la regla del fuera de juego, que no es cualquier cosa. Para mí es la regla que le da todo el sentido estratégico al fútbol. Pero este es un perfil que nosotros tenemos que explotar en el fútbol venezolano. Esos mediocampistas que pueden hacerlo, como les decía hoy en día en la Vinotinto, caso de Yangel Herrera, caso de Telasco Segovia, pero también en el fútbol venezolano. El Caracas lo intenta hacer también. Táchira, no lo duden que lo hace. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que recordar y es algo en el que tenemos que incidir y que tenemos que explotar, porque siempre hemos tenido, salvo Salomón Rondón, siempre hemos tenido delanteros de ese estilo, que pican el espacio. Entonces yo creo que nos vendría muy bien enfocarnos en ese concepto, darle fuerza, que en las categorías inferiores se entienda eso, que si tienes jugadores que tienen esas capacidades, no limitarlos, cosa que yo veo en la selección, lastimosamente porque pareciera que uno al hacer la crítica a la selección te conviertes en enemigo. No, yo no soy enemigo de nadie, ni siquiera de gente que me hizo algunas cosas en el pasado, yo no me lleno de esa energía, pero sí que cuando vemos en la Vinotinto, jugadores como los que les mencionaba anteriormente están siendo desperdiciados por eso. ¿Por qué? Porque no hay secuencias de pase, la selección no avanza de manera o con cierta organización hacia campo contrario que sea diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y yo les pongo un ejemplo. Entra dentro de lo posible, ¿no? Del terreno de las hipótesis. ¿Ustedes se imaginan lo que sería Savarino, lo que sería Soteldo con jugadores que rompan de esa manera? Tendrían muchas más asistencias de gol. Pero es que además ese jugador que rompe no tiene por qué irse directo a convertir el gol. Por eso les hacía la diferencia anteriormente. Rompe, recibe el pase, y Salomón llegando de atrás tiene una opción de gol. Es una opción de pase y es una opción de gol clara. Entonces, son de esas cosas que a mí me hubiese gustado ver en la selección, que no las veo, y que creo que en el fútbol venezolano tenemos jugadores para ello,
y sobre todo tenemos entrenadores capacitados para sacarle provecho a estas circunstancias. Así que bueno, era de lo que les quería hablar hoy, que regreso un poco ya con... Fíjense, ya tengo 10 minutos y ya me está pegando un poquito la garganta. Pero bueno, para hablar un poquito de fútbol venezolano y de cosas de conceptos que seguramente en otro momento veremos con mayor contundencia en la selección. Así que gracias, cuídense. Recuerden que el sábado vamos a tener la dinámica de las opiniones de ustedes, las preguntas, porque no son solamente preguntas, sino opiniones. Y el domingo haremos, ya con el retorno de la jornada del fútbol venezolano, haremos nuestro live de A Tres Toques. Gracias, cuídense.